que le pasa a familias en guerras? Pues sentimos, yo por mí siento rabia porque todavía estas cosas todavía siguen pasando. Ya el mundo ha vivido muchas guerras y veo que la humanidad no ha aprendido mucho de estas lecciones de estas guerras pasadas. Y con que veo que todavía esto está pasando, todavía hay gente que pasa estos peligros por cosas de mayores y de políticas y eso, me da mucha rabia, pero me da también empezar a pensar qué es lo que yo puedo hacer, qué tengo que hacer, dónde tengo que formarme, cómo puedo yo hacer para cambiar este mundo, porque tiene que cambiar. Yo me sumo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esa es también una pregunta muy interesante y eso es lo queremos que cada uno reflexione qué es lo que puede hacer, qué es su granito de arena que pueda aportar a ese labor muy grande. Y eso, bueno, puede ser una decisión propia de cada persona, qué es lo que le gustaría hacer, lo que sería bueno. Tú como niño, lo que puedes hacer es pensar en los otros niños, porque estáis más o menos en la misma edad, digamos, y ponerte en la piel de los otros. A estos niños, tú imagínate si estás en su situación, ¿qué te gustaría que la gente haría por ti? Y de ahí, partir de ahí empezar. ¿Se te ocurre algo? Lo pensarás, ¿no? Efectivamente. Pues ir pensando cada uno en qué es lo que puede hacer. O sea, esa pregunta que nos hace Alex, os la deberíais hacer, y espero que es la que os vais a hacer cada uno de vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Podemos acoger a otros niños? En la línea de lo que hemos dicho antes, efectivamente, sí que podéis acoger a otro niño, pero sería de una forma distinta, ¿no? Es decir, sois niños también, por tanto, ni tenéis casa, ni trabajáis, ni nada de eso, pero sí hay otra forma de acoger a otros niños, lo hemos mencionado también en la clase, ¿no? Si de repente llega un niño a vuestro colegio y sabéis que ese niño es un niño refugiado, vais a notar algo en sus actitudes, ¿no? No viene de la guardería con vosotros, desde luego, no empezó en primero con vosotros, porque muchos de vosotros pues os conocéis desde primero e incluso hasta que termináis la primaria y hasta vais a la secundaria, ¿no? Él no ha estado con vosotros y notaréis que se aparca un poquito, ¿no? Pues ¿qué es lo que podríais hacer? Acercaros a esa persona, integrar a ese niño en vuestros grupos, en vuestras amistades, y por qué no, pues igual un fin de semana invitarle a estar con vosotros en casa, ¿no? Esa es también una manera, una forma de acoger, ¿vale? Luego los mayores, ya nos encargaremos de todos los demás, de garantizar los derechos de ese niño, como hemos visto, pero sí, vosotros mismos a través de esos gestos ya estáis acogiendo a ese niño, o sea que sí que podéis acoger a otros niños, ¿vale? Y espero que los acojáis también. Muy bien, pues un aplauso, vamos.